dijeron que no fuera y ahora lo volvieron a citar para mañana, para ver si está de acuerdo. O sea, es una locura, para ver si está de acuerdo con algo que ya él pidió. ¿Qué había O sea, pasado evidentemente, ahí, Rodri, esa primera vez? Porque sabíamos que ya estaba arreglado, vos te estabas presentando en los canales de televisión con él, que fue cuando se logró hacer que viajara a Buenos Aires, y de golpe nos encontramos con que no, que al final no entrabas en la causa. sí, mira, te cuento cómo fue la secuencia en ese momento. Colegas tuyos, siempre lo digo, que fue gente que en ese momento estaba en Crónica, los conductores de Tierra de Nadie, lo habían citado, le habían pagado el pasaje, o sea, prácticamente tuvieron que hacer un operativo para poder sacarlo, porque estaba en ¿Sí? vigilancia constante él. No sé si lo recordás, entonces Nahuel Suárez y Diego Esteves, bueno, me pidieron si podía ir ese día al programa. Yo no sabía que iba a estar el papá. Ahí es cuando me piden si lo podía ayudar porque estaba, o sea, ellos veían lo que todo el mundo sabe, o sea, cuando me refiero a todo el mundo, todo lo que ustedes ya saben, todo lo que el trasfondo que hay detrás de la causa. Lo acompaño, nos vamos juntos, vamos a mi estudio, me firman la designación, estuvimos varias horas, después también hablamos en otro programa, salimos, que íbamos a intervenir en la causa, que además que íbamos a dar la información de lo que había realmente ahí, él también tenía algunas pistas, y lo cita luego de esto el juzgado y lo termina convenciendo de que no era conveniente que tuviera un abogado de Buenos Aires. No querían que alguien fuera de la zona se entrometiera con la causa. O sea, del juzgado ahí le habían convencido. Del Sí, juzgado a la él fiscalía. después. No, lo citó el juzgado. El juzgado fue el que lo citó, el que lo cita nuevamente ahora es el juzgado. Yo creo, y además, entendamos, es una persona que está trabajando el día a día, le cuesta en el sentido económico, tiene que andar costeándose el viaje. Cuando hoy todo este tipo de cosas, en el caso primero que no se tendría que hacer, porque lo que normalmente hacemos cuando nos designan un abogado, no te llaman a ver, ¿usted está seguro? No, no lo hacen. Ya es irregular eso. En segundo lugar, no tienen por qué hacerlo ir hasta allá. De última, lo llamás por teléfono, se hace por una videollamada o querés hacerlo por un medio telemático, que hoy la tecnología es así, nos acerca, podemos hablar de cualquier parte, se acredita la identidad y listo. Pero sin embargo, él fue nuevamente citado, esta semana tenía que haber ido, vamos a ver qué es lo que sucede, porque después lo llamaron por teléfono y le dijeron que no se presentara, vuelven a citarlo para mañana y espero que, bueno, que no lo vuelvan a convencer de lo contrario. Pero ya había pasado algo raro, pues cuando empezó toda la situación, cuando los primeros días fueron Elías y Plácida, estuvieron en el juzgado, se presentaron con una abogada que se había presentado con ellos, esta abogada Romano, la cual luego le dijeron, no, ustedes no necesitan abogados para sacarla a ella, pero luego, según tenemos entendido, le terminan comunicando o terminan llegando estos abogados que hasta donde decían o no, habían sido recomendados por uno de los fiscales. O sea, ¿cómo es? ¿Elegimos nosotros los abogados ahora de las personas vulnerables o cómo el tema? Eso es lo que me llamó la atención Bueno, a mí. Y ahora me contás esta situación que habría ocurrido anteriormente y y ahora, a bueno, algo están vos jugando. sacá tus propias conclusiones. Es simple, mira, yo te voy a ser claro con esto, porque encima en un momento me llamaron, porque Nahuel me pregunta, para su canal, me llama en un momento y me consulta, ¿es cierto que armaron una colecta y que pusieron un alias de Mercado Pago? Dije, no, ¿de dónde sacaste eso? En ningún momento. O sea, lo que menos hay que hacer en este tipo de caso es teñirlo con algún tipo de situación que parezca sospechosa, porque no es así. No, entonces no sé dónde había empezado a circular la versión, porque él tiene el Instagram, cuando vino el papá de Elías, que no lo sabe manejar, en realidad él se maneja más con TikTok, habían puesto Elian Flores 2025, o sea, yo lo ayudé a que lo acomodara ese es el usuario de Instagram, pero no hay nada con respecto a ninguna cuenta, no se hizo ninguna colecta, y en este caso, en mi caso particular, y lo aclaro, voy a trabajar lo que dicen, como dirían algunos, pro bono, o sea, sin cobrarle un peso, pero tiene que ver con una cuestión, digamos, propia, mía, particular, de aceptar algunas causas por un compromiso que tomo, porque veo que no se va a llegar de otro modo. No hay nadie que
acá veamos que no tenga algún tipo de compromiso con, sea con el sector político, sea con el sector judicial. Entonces, no queremos que los niños desaparezcan, no queremos que esto siga sucediendo. Es así que me van a dar una mano con esta causa algunos colegas tuyos para poder ir entendiendo qué hay detrás de todo este entramado. Porque ¿cómo se te puede desaparecer un pibe De la así, nada. de esta manera, y que no tengas ninguna pista concreta? Y encima cuando él vino para acá, para Buenos Aires, a las pocas horas hubo un rastrillaje, o sea, el hecho de salir en los medios lamentablemente hace que, aunque sea para tapar un poquito o tirar un poco de espuma, se mueve algo. El tema es que todavía no sabemos nada. Y la verdad que las versiones que están circulando no tienen, digamos, correlato con la realidad. Sí, entonces hay que saber qué pasa con el nene, porque no queremos más Liam, no queremos más Loan, no queremos más chicos desaparecidos, porque esto está pasando todo el tiempo. Actualmente Entonces, ahora sí hay una colecta activa que se organizaron entre las comunidades, justamente la comunidad de Nahuel Suárez, de Diego Esteves, y la mía acá presente, que están acá, se organizaron e hicieron una colecta para juntarle para los pasajes a los papás de Lian. Eso está bien, es cierto. pero Pero eso sí sale había, ahora, sí, pero sí había eso sale ahora. circulado una versión en ese momento, cuando estuvo en Buenos Aires Elías, cuando estuvo en Tierra de Nadie, que salió ahí primero y después recorrió más Sí, canales, de que no tenía plata para los pasajes para volver. Y de ahí es empezó todo cierto. esto. Me acuerdo de ese momento, sí. Me acuerdo de Es esa... cierto, porque los pasajes se lo pagó Nahuel y Diego, se lo pagaron ellos. De hecho, cuando vinieron a mi estudio, el Uber también se los pagué yo. O sea, esto es a pulmón, no hay un interés y está perfecto. Lo que pasa es que tenemos que tomar un poco de distancia con lo que ya ocurrió con el caso Loan, lamentablemente, que justamente este tipo de colectas hizo que se desvirtuara todo y desviara el foco, que es la aparición del nene. Entonces, yo soy muy cauteloso con esto y no voy a cobrar un peso, por eso lo vuelvo a explicar. Esto es un trabajo mío, ad honorem, pro bono, como lo quiera llamar, no voy a cobrar un peso, no voy a estar en nada. Si hay que ayudar a la familia, que la haga la familia y que sea transparente, que, o sea, con la ayuda de ustedes y que vaya los fondos a ellos porque realmente lo necesita. Imagínate que mañana Elías tiene que perder el día de trabajo, tiene que pagar transporte hasta Belleville para ir a ratificar algo que lo tenía que haber hecho de forma telefónica. O sea, él tiene que mantener a su familia. Es Sí, una locura. sí, Entonces, estamos en sí, contacto con necesita Elías ayuda. constantemente y le mantenemos al tanto a la gente. Además de esto, porque se lo pregunté directamente a Elías, Elías, vos estás trabajando, estás bien, ¿cómo están? Justamente me comentó que se le complica, obviamente no está trabajando como estaba trabajando antes de que pasara todo esto. Y tienen que ir ahí a Belleville, se va al juzgado. A veces parece que, porque la realidad es esto, ahí, en el juzgado, o a veces, perdón que lo diga, pero a veces parece del propio abogado. Es como que viene, la respuesta para ellos parece que es, sí, viene a romper las pelotas. No, no va a romper las pelotas. ¿Quiere alguna novedad, algún indicio, algo sobre el nene? No es muy difícil de entender. Y no sé si te comentó Elías, que a mí me dijo Elías que el, el fiscal, perdón, la fiscal que renuncia a la causa, que deja la causa, le dijo que era por que no trabajaba con el abogado que tenían hasta este momento. No sé si seguirá, porque Elías también me dijo que quería agregar otro abogado. No sé si estos abogados seguirán o serán removidos y quedarás vos solo. Eso no lo sé. Capaz vos lo sabrás más. Pero esto que dio una fiscal, jamás en la puta vida escuché. Yo tampoco me lo están consultando, pero como no tengo acceso al expediente, no puedo, o sea, son trascendidos para mí hasta ahora. Me parece sumamente irregular, como todo lo que está alrededor de esta causa. Y lo que queremos saber, imagino que vos y la gente que te está escuchando, es saber qué pasó con él. No sacar conjeturas, no presionar, no desviar la atención hacia otros lados. Saber qué es lo que ocurrió con Liam. O sea, tener la certeza, porque no te puede, de nuevo, volvemos a lo mismo, no te puede desaparecer un chiquito y sin dejar rastro en ese momento, en ese lugar, a esa hora. ¿Qué pasó? Alguien tuvo que haber tenido algo que ver con todo esto. El nene no fue abducido por un plato volador. No, ¿Se y entiende? Entonces, aparte está presente Elías, tiene su versión correspondiente. Él considera que alguien lo estaba observando, probablemente uno de sus vecinos, que actuó como entregador, que actuó como campana para avisar en qué momento llevárselo.
como que Pero conocían, esto, estaban él tiene su versión también, pero él dice que no le han tomado en serio y que la justicia no lo ha escuchado. Es como que fueron por su lado y lo dejaron ahí y ver qué sacan. No sé, vos habrás conversado un montón con él, supongo. sí, converso un montón y no hay que descartar, por eso digo, empezar a tirar conjeturas en el aire no está bien, me parece muy apresurado porque hay que agotar todas las instancias de investigación. Eso es lo primero. Lo que pasa es que a tanto tiempo ya se agotan muchas salidas. El tema es que confunde lo que puede pasar con la trata como si tuviera que ser un delito, como si fuera un delito que hay, digamos, tanta preparación previa. La verdad que a veces, muchas veces ven un chiquito, lo ven que está la oportunidad y se lo llevan. No es que hay un trabajo de investigación detrás, no siempre, ¿no? Estoy hablando no siempre, porque hay que ver el destino. Esto es feo lo que estoy diciendo, el destino que le van a dar a ese chiquito. ¿Para qué lo van a querer utilizar? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, no quiero porque si lo me está escuchando la papá, es horrible, pero depende. Vos por ahí dejaste a tu nene 2 minutos, te diste vuelta, porque de hecho tengo acá en Buenos Aires una clienta que le intentaron robar la bebé de los brazos, se la quisieron sacar. O sea, ese mito, no mito de la camioneta blanca, a ella se lo quisieron hacer. Estaba, yo estoy de la zona oeste del Gran Buenos Aires, en Morón, y casi pierde la bebé. O sea, la vieron, la apuntaron, que me refiero, no la apuntaron con un arma, sino que apuntaron hacia ella al ver que estaba sola en un lugar donde no había gente en ese momento, que tenía un bebé, les habrá dicho, esta es nuestra oportunidad y nos llevamos el bebé. Lo mismo, o sea, no hay que descartar que el nene hayan visto la oportunidad y se lo hayan llevado. No, No no quiero, hay que pensar en una organización que te está espiando a ver cuándo. No, por ahí la vieron la oportunidad, pasaron, dijeron, listo, miraron alrededor, no hay nadie y lo llevamos. claro, no quiero preguntarte mucho, tampoco decirte, ¿tenés alguna hipótesis por la cual analizar? Porque entiendo que todavía no tenés el acceso No, correspondiente a la causa. Es como lo de Loan, es como también llama la atención por la desaparición y sí, a veces por ahí es como que en lo de Loan siempre, o sea, es como que eso también se habló en un momento. Pasó alguien y justo vio la oportunidad en esa brecha de 6 minutos. Por ahí, para mí, pensar me parece raro porque yendo al lugar, ¿quién andaría por ahí justamente? Es raro porque ahí termina el lugar. Y ahí quiero engancharte con esto porque también estás a cargo ahora de la defensa de Soria, de Nicolás sí. Soria, que justamente en un principio, el famoso perejil que tanto hablamos, uno de los abogados que estuvo a cargo de la querella de la familia en el caso de Loan, y trató de ponerlo como el famoso encapuchado que se llevó a Loan, una locura total. Bueno, ves, yo lo hablé varias veces con Nicolás. Ahí se juntaron muchas cosas. De hecho, yo llego de manera accidental a su caso, porque empiezo primero con este tema. Yo ya tenía casos de trata de personas, ¿no? El Colón no estaba involucrado, no tenía acceso, tampoco me iba a meter donde ya vi que fueron eyectados varias personas de la causa. Ya veía que había una cuestión, bueno, ni siquiera me acerqué porque además no era necesario hacerlo. Ahora bien, en su momento cuando Viviana Canosa empezó a lanzar acusaciones y después que hice la denuncia junto con una ONG de la cual me separé luego por ver que había situaciones no muy claras, porque ese es el tema, ¿ves? Cuando yo trabajo con varias ONG, pero ya lo aclaro, donde veo que haya algún tema relacionado a alguna conducta que no corresponde, me voy. Prefiero vivir tranquilo. Yo soy una persona, un laburante más allá de mi profesión. Siempre he sido así, entonces no tengo compromisos tampoco con nadie. No le debo nada a nadie, no acuerdo nada con nadie. Entonces, bueno, pasó lo de Canosa, denuncié, la obligamos a que fuera declarada como Doro Pi para que decir, a ver si era verdad lo que estaba diciendo. No era para silenciarla, simplemente para que dijera qué era lo que ella sabía, para que la justicia investigara y si era verdad, se pudiera llevar a cabo la diligencia necesaria, porque si no, en definitiva, de la manera que sea, termina favoreciendo a los supuestos pedófilos, tratantes o como Lo quiera deja poniendo llamarlo. sobre Bueno, aviso. exacto. Entonces, de forma tangencial, me entero quién era Tim Ballard, porque después apareció en escena este hombre diciendo que sabía dónde estaba Loan. Empiezo a ver quién era él, que había sido aparentemente una persona. No, en realidad aparentemente no. En realidad fue una de las personas que se entrevistó con Viviana Canosa poco antes de que
diera estos trascendidos, y después también lo vi intentando hacer sus negocios. Yo fui parte de una fuerza policial y conozco cómo se trabaja. Es imposible el tema este de venir a decir que se puede infiltrar en las redes criminales organizadas y que no consumas lo que estás investigando. ¿Se entiende? La gente encubierta está en una línea muy delgada. Es muy difícil, ¿no? Y otra cosa, el cuento del Capitán América, a nosotros, como somos los argentinos, que venga alguien, un salvador, era ya demasiado payasesco. El problema es que después de todo eso, ahí me empiezo a interiorizar sobre lo que estaba pasando. Nicolás Soria era miembro de esa ONG que había fundado Tim Ballard. Entonces, en un principio, pensando que teníamos caminos diferentes, me doy cuenta que no, que en realidad, de algún modo, él fue víctima también del engaño que era Timothy Ballard, el fraude que significaba este hombre. Cuando me entero que Soria había sido capacitado por esta ONG, dado, empiezo a entender que íbamos por el medio camino. Se tildó, no sé si estás ahí. Ahí está, ya lo arreglé. Ahí está. Arreglado. Ahí está. Bueno, entonces veo que vamos por la misma línea, y ahí es donde me doy cuenta, o sea, es un perejil que lamentablemente está pagando las consecuencias de creer que podía haber hecho algo yendo solo a un feudo como es Corrientes, como me podía haber pasado a mí o a otro, ¿no? Porque creo que muchos de los argentinos tuvimos la fantasía de ir al lugar y decir, che, en un par de días yo sé dónde voy a saber dónde está el chico. Pero él se mandó. Sí, él se mandó. Se la mandó mal, pero, o sea, no creo que se la tenga mandó mala mal. intención. Pero No lo hizo con mala intención. Te cuento la experiencia. A mí me llega me comentan acá, me comentan que había un muchacho que era de Estados Unidos. Entonces, obviamente, pongo el ojo ahí y claro, al toque saco, no, empiezo a averiguar, este muchacho no es de Estados Unidos, chicos. Es más argentino que el dulce de leche. De Quilmes, bla, 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 bueno. Después en un momento explota todo con un informe de un periodista que, bueno, se mandó cualquiera también, pero ese se la inventó Sí. para poder vender. Se inventó que le habían presentado de la DEA un informe a la jueza, obviamente lo relacionaron con él automáticamente, que se estuvo haciendo pasar por americano, que vos te ponés a pensar también, claro, es él como para, si vos querés pasar desapercibido, no vas a hacer un acento yankee en un pueblito donde... No. Bueno, le salió mal y obviamente ya al toque ya sabíamos quién era, ya le fichamos, ya todo. Es más, me llegó un informe del Ministerio de Seguridad porque uno de los abogados que estaba en la causa pidió un informe sobre él y no se habrá ni enterado él. Y bueno, llegó todo. Obviamente a la semana sabíamos todo. Y él se siguió moviendo por sus lados y de golpe, bueno, se encontró con esta situación, estuvo con todos esto que decían que eran de la Fundación Dupuy, y acá viene un temita, porque de todos esos 10 personas que terminaron presos, él es el único que sigue detenido en la prisión en el penal de Marcos Paz. Y a mí me llama la atención, siendo el que menos contacto tuvo con elementos probatorios como eran los chicos, ¿por qué sigue detenido él y no todo el resto? El resto, Mirá, bueno, una detenido, pero en su periodista, casa. Tal cual. Bueno, mira, yo primero lo que voy a ir un poquito para atrás. Cuando hablé con Nicolás le dije, ¿sabes qué pasó acá, Nicolás? Te dejaron, no se dieron cuenta del error que cometieron varios, estoy hablando de todos los funcionarios que estaban ahí en ese momento, judiciales, policiales, porque vos venís acá, y yo me doy cuenta, suponete, yo soy miembro de una fuerza, ¿por qué te venís a meter acá en la investigación? Pero no lo dejaban entrar, o sea, le daban el paso hasta el juzgado, le ofrecían, o sea, le abrían. Y él se metió en el personaje y se mandó, o sea, fue demasiado crédulo. Y como la justicia y como todos los de ahí se la comieron, ¿sí? Es eso. Lo que terminaron haciendo después, cuando yo le dije, lo que pasa es que después te encontraste con un oficial de prefectura que hizo lo que tenía que haber hecho de un primer momento. Flaco, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? Entonces, a ver, mostrame. Listo, punto, no tenés nada que hacer. Y ahí pasó. ¿Qué pasa? Se mandaron tantas cagadas la Fuerza de Seguridad, la Justicia Federal, que enseguida le armaron una causa y le imputaron. Ahora bien, ¿por qué está preso? Eso también lo sigo sosteniendo, porque pedí ahora yo una nueva excarcelación. Él está en Marcos Paz, tiene una familia, o sea, está arraigado acá. Él estuvo en Estados Unidos, pero tiene un bebé en camino.
La madre es una señora mayor, sus ingresos están acá, tiene todo, no hay ningún tipo de riesgos de los que establece la normativa para tenerlo preso, pero sin embargo, hace muy poco tiempo atrás, una periodista que habla mucho, le gusta hablar mucho también en su canal de streaming, dijo que ya las condenas estaban hechas, que solamente faltaba firmarlas. Entonces, claro, para desviar la atención también hacen esto. Sabemos que la justicia puede llegar a cometer este tipo de atrocidades. Como Loan no apareció, como el nene no saben nada, van a desviar la atención condenando a otros perejiles. Y eso asusta. Asusta, y yo tengo, porque acá analizamos todo justamente, yo le mostré a la gente cuáles eran las presentaciones y los escritos para excarcelación que estaban pidiendo en ese momento la abogada. Una abogada que, vamos, me parece que sabemos de dónde viene, porque acá era representante de Vera en el fuero provincial en su momento. Y hasta Sí, donde habíamos podido por chisme, porque el resto es por chisme, sabíamos que Azoria, bueno, se había comunicado también con Gustavo Vera a ver si podía conseguir representación legal. Apareció esta mujer que fue candidata a gobernadora, sacó unos 4 o 5 votos más o menos, en la elección pasada en Corrientes, que abandonó para ir a ser candidata a gobernadora, pero los escritos que presentaba eran paupérrimos. Y los volví a repetir a tal punto que en una de las respuestas de la jueza volvió a iterar con los mismos argumentos que ya fueron rechazados, y en una de las instancias, en particular la del Tribunal Superior acá de Corrientes, le terminaron escribiendo de forma, eh, no sé si camuflada, porque tampoco era camuflado, los argumentos que tenía que presentar la abogada para que le den la domiciliaria. Y esto no lo hizo. Y perdóname, te voy a decir, en un momento yo directamente le digo a Nicolás, le digo, mira, a mí me parece que la abogada que vos tenías estaba jugando más para que a vos te sigan manteniendo preso que para conseguir que vos estés en tu casa. ya, yo sabes que por una cuestión ética no puedo opinar sobre eso. Sí, te voy a Claro, decir que sí. hoy la defensa la tenemos con Yamil Castro Bianchi. Y lo que hablé con Nicolás hace poco, yo pedí una nueva escarcelación, o sea, él me dice, me va a rechazar, y le dije, mira, acá hay que ser breve, se lo expliqué también a la mamá. Tenemos que decir, no tenemos que aburrir a los jueces con argumentos, con cosas que encima nos van a decir que no. Tenemos que ser claros, concisos, en 2 hojas, porque ya no tenés que repetirle lo que le has dicho 100 veces, porque te van a decir lo que está diciendo que vos. No, te lo van a volver a repetir. Entonces, tenés un hijo en camino, tenés arraigo, el único bien que tenés, que es una casa que la terminó, está acá, no se va a fugar si no hay peligro de fuga, el bebé va a nacer dentro de poquito, No tener los su contactos como familia, para entorpecer una investigación. ya Eso, está concreto. cerrado, Claro. ese tema también. La causa está cerrada y elevada, se terminó, entonces estos fundamentos no van más. Pedís el escrito pidiendo la escarcelación o el subsidio que se le otorgue una morigeración para que pueda estar en la casa con una tobillera si es necesario, si ellos lo consideran, aunque no sería necesario. Y además otra cosa, el hecho es en Corriente, él vive en Buenos Aires, o sea, ¿cuántos kilómetros tendría que ir para entorpecer cualquier tipo de cuestión vinculada al caso? El problema es que acá la cuestión se transforma en esto, ¿no? En política, y me refiero a todo tipo, no estoy hablando solamente de política partidaria, sino también a veces política judicial, al haber hecho todo mal, no tener al nene, a pesar de la cantidad de recursos que se utilizaron, todo lo mal que se hizo del primer momento. Yo cuando estaba viendo lo que estaban haciendo con Loan, vi que se metía gente que no tenía nada que hacer en la escena, que se tiene que preservar. A mí no me importa si es un comisario mayor, un comisario general, el jefe de la fuerza policial. Ahí solamente deben, en un lugar donde tenés una sospecha que ocurrió algo, tienen que entrar nada más que 3 o 4. En primer lugar, los peritos, establecer perímetros. Ese es el ABC que lo sabe cualquier buen funcionario. Y ahí se metieron todo cuando vieron que estaban las cámaras. Vos veías que entraban y salía gente que no tenía nada que hacer. No, y más Nada. allá de esta reconstrucción que hicieron en un primer momento, o el hecho de que, no sé, porque hubo un tema de una reconstrucción que llevaron a hacer con los pibes, bla, 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 y todo esto. Pero escúchame, la zona cero vos tampoco la perimetraste. Vamos de vuelta a No, esto que me dijiste vos al principio, de lo mal que actuaron los propios funcionarios judiciales en un primer momento. Porque no cercaron la este, zona,
así como está diciendo, iba quien querían. De hecho, una situación que esto también te lo puede contar Nicolás, ¿qué pasó? Estaban todos los policías en casa de la abuela Catalina, cuando él llega, pide pasar y le dejan entrar como si nada para hablar con la abuela. Ahí te das cuenta, te das cuenta justamente de la falta de preparación y preservación del lugar. Por eso digo que acá están apuntando para otro lado para tapar no los errores, sino los horrores cometidos, que todo lleva a la impunidad. Y, viste, habíamos hablado antes también de la conjetura esta o la hipótesis de que al nene lo podían haber llevado como pasado, viste que vos dijiste que se instaló en algún momento. La diferencia es que acá tenés personas que están detenidas hace ya bastante tiempo y no se quebraron. Si eso hubiera sucedido, no habría este pacto de silencio, ¿sí? Hay algo más detrás de todo eso. Hay algo que hay que entenderlo y espero que en el juicio oral pueda salir a la luz, porque es increíble que personas de, digamos, distinto nivel, por así decirlo, hayan mantenido por tanto tiempo un silencio tan fuerte sobre este caso. Igual Si siempre vos lo sos digo inocente, también y lo comento, que ya no sé ni siquiera si pacto de silencio. Simplemente como no tienen nada, la realidad es que no tiene absolutamente nada que lo pueda inculpar directamente a ninguno. Y sí, el que sabe, o los que saben, o si lo son los 7 los que saben, van a agarrar y van a decir, y bueno, me voy a quedar callado porque si la justicia no puede comprobar que yo cometí el hecho, que cometimos el hecho, indubio pro reo y tenemos que quedar libres. eso, tal cual, y es justamente eso, y es lo que están especulando. Y yo le decía a Nicolás, por ejemplo, ¿no? Mirá, Nico, acá tenemos que ser muy cautelosos con el tema tuyo, pero ¿por qué? Porque si pedimos algunas, o sea, si vamos por las nulidades que hubo en la causa para pedir que vos salgas, podemos terminar beneficiando a todos los demás que sí tienen que ver con la desaparición. Entonces, por tratar de, digamos, de algún modo salvarte a vos, también vamos a salvar a estos delincuentes. Entonces, fíjate hasta dónde estamos, ¿no? Cómo podemos, de algún modo estamos atados a hacer las cosas bien, pero sin, también teniendo en cuenta que podemos llegar a beneficiar a los otros si nos empezamos a ser muy minuciosos con toda la cantidad de nulidades que tiene la causa desde el primer momento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, yo creo que las condenas, cierto, pueden ser que ya estén hechas, porque la justicia actúa muchas veces así. Primera instancia, se saca el problema de encima, ya hablaron, listo, tenemos los medios. El debate es nada más que una teatralización de lo que va a suceder, nada más. Y después firman los jueces, lo condenan y que se arregle casación. ¿Sí? Claro, los abogados, sí, los abogados están como que teniendo en cuenta, esto viene de los abogados más que nada, que están en la parte de las defensas, de las distintas defensas, como que ya están pensando, miren, por más bien que nosotros actuemos, el Supremo Tribunal no va a querer quedar mal parado delante de la opinión pública, y entonces dice, listo, los condenamos, ponemos el argumento más mamarracho que se nos ocurra, y lo mandamos a casación. Y en casación lo dejarán a todo libre si es que no tiene nada que ver. Y bueno, total a ella el caso no le importa a nadie. La mayoría se va a quedar con que los condenaron. Es que eso siempre se manejó así, siempre. Es lamentable que la impunidad en la Argentina siga sucediendo de la misma manera. ¿Sí? Vos vas a encontrar muchas veces, vos como periodista lo vas a ver, que un caso se esclarece en pocos días o en pocas horas y después te terminás enterando que en realidad, si no es por el sostenimiento de los medios de comunicación, en realidad agarraron 2 o 3 perejiles que nada tienen que ver para tapar la furia de la gente y después estas personas salen libres, el crimen, el que sea, del que estemos hablando, termina impune. Pero lamentablemente eso es lo que hace, buscan sacarse el problema de encima. Después vamos más allá, a ver si hay una connivencia política, judicial, policial, en algunos casos que son más complejos, como podría ser este de Loan, ¿no? Pero en muchos casos es la forma que tienen de trabajar la fuerza de seguridad y muchos funcionarios del Poder Judicial. Sacarse el problema encima. Dos No interesa la ejemplos. justicia. Dos ejemplos. Los muchachos, los dos chicos, Palomo y Josué, el doble crimen de Prudencio Varela. Enseguida te metieron ¿Sí? preso a una persona que estaba ¿Viste? en General Roca. No había posibilidad de que esté en la zona. Pero bueno, dio la casualidad, consiguieron los emails, punto, detenido. Y otro más que había comentado, comentaba, lo habrás hablado alguna vez con Nahuel, comenta
que él se fue a entrevistarlo al chico. Terminan baleando, hace poco fue esto, a un sargento en un auto, unos Sí. malandra, y lo quieren meter preso a un pibe que ni siquiera estaba en la zona. Que al final Nahuel me acuerdo que fue y terminó yendo a entrevistarlo al chico. Hasta eso hemos llegado. O sea, evidentemente esto siempre, así como decís vos, lo comentan, si lo comentan Nahuel también, que tiene vasta experiencia en esto, sí, siempre Sí, constantemente están buscando un perejil para poder calmar un poco las aguas de la opinión pública. Y después, claro. Bueno, ¿cuántas familias se arruinan? Mira, yo te cuento, hace muchos años, muchos años, cuando estaba en una fuerza, me toca una persona que la trajeron del penal, tenía que ir a juicio oral. Ese hombre había estado 4 años preso. Habían entrado a robar a su casa y se defiende. Lo mata el delincuente, o sea, lo hiere de muerte, pero como el delincuente murió en la vereda, los mala leche que fueron ahí, porque siempre digo, los policías mala leche que fueron ahí y que hablaron con el fiscal también mala leche, lo imputaron por el homicidio. El hombre perdió absolutamente todo. Después no sé lo que habrá sucedido en el juicio, pero a él, la familia perdió la familia, la casa se le incendiaron los familiares de los malandras, porque es una manera que tienen ellos. Si vos matás en algunos barrios, mataste a un malandra vecino, es una de las cosas que se hace. Viene y te prende fuego a la casa, te hacen una pueblada, o sea, el delincuente, los delincuentes. Y hay códigos de delincuentes que los conocemos nosotros y ya sabemos cómo se manejan. Entonces, hay muchas también, no me quiero ir de tema, pero hay muchos perejiles, muchas personas que pasan tiempo encerradas por la injusticia en Argentina. Por eso, si alguien me consulta a mí, ¿ves viable, más allá de los tratados internacionales y todo lo que tenemos, bueno, todo lo que hay detrás, la pena de muerte en Argentina? Yo le diría absolutamente no, por más atroz que sea el crimen. ¿Sabes por qué? Porque no te des idea de la cantidad de inocentes que van a ir y van a perder la vida. Eh, Mientras tanto, los verdaderos delincuentes van a estar gozando de su libertad. Eso es lo que sucede. Entonces, no podemos confiar en la justicia argentina. No se puede, lamentablemente no se puede. Hay que de raíz trabajar sobre tanto el sistema judicial como también, además, los funcionarios de toda la fuerza de seguridad que están involucradas. La capacitación constante y aparte, más allá de pagarle un buen sueldo, decir, flaco, te me daste una macana, chao, estás fuera, afuera, no me inventes nada. Hablo a veces con los fiscales y vos sabés la cantidad de veces que te traen los policías pescado podrido, lo hacen. Así como hay buenos, muy buenos oficiales, muy buenos agentes que trabajan, también están los otros que hacen estas cosas mal y no importa la cantidad, porque aunque sea el 0,5%, hace mucho daño. Entonces hay que trabajar profundamente sobre eso, castigarlo severamente. Lo que pasa es que acá casi no tiene consecuencias eso. Si arruinas la vida de una persona, ponele que el sistema judicial acá arruine la vida de un montón de inocentes. En el caso que fuera muy grosero el error del Estado, tiene que hacerle juicio, lo pagamos todo el día de mañana, pero ¿qué? Los funcionarios continúan, siguen haciendo carrera, ascienden. ¿Entendés? O sea, eso es lamentable. Es lamentable. has hablado, has logrado hablar más con Nico sobre el tema de la relación que ha tenido en su momento con los otros 9 detenidos en la misma causa. Es ¿Y que qué nada, casi opinión te nada. debe? ¿Y qué opinión te debe también el tema de que en esa causa hay 10 detenidos, ¿verdad? Que supuestamente son por haber entorpecido la investigación del caso Loan. Sin embargo, por el otro lado, había una causa que había un entorpecimiento directo, porque estamos hablando de llevaron a una testigo que del almuerzo, que estuvo en ese almuerzo, a Corrientes, y ahí estaba un abogado cuya mujer trabajaba, era secretaria del ministro del entonces, ministro de Seguridad de la provincia, un senador que estaba involucrado también, incluso el vehículo en el que llegaron era de él, de su concesionaria, el chofer era el contratado por él, y a su vez la camioneta en la que subieron en la Corrientes Capital era de él. La fiscalía que se le abre incluso tenían contacto con la fiscalía de un fiscal con el que trabajaban ellos, e incluso la casa donde los hospedaron era del primo del jefe de la policía. Y sin embargo, en ese entorpecimiento tal cual armado todo, la única detenida es la Laudelina, pero el abogado, bueno, que fue sobreseído,
para salvaguardar su buen nombre, dice dice el fallo, causa archivada sin ningún tipo de investigación. ¿Cómo se compara ¿No te eso? da ¿Cómo miedo? se llama eso cuando del otro lado parece más ¿No te da leve el miedo? crimen? ¿No te da miedo a veces? ¿No te da miedo pensar lo que pasa? Yo a veces lo digo, porque a veces cuando hablo con algunas personas, digo, si te quieren preso, o nos quieren a vos, ¿no? A vos, a mí, nos quieren fuera, nos tienen fuera el otro día. Sí. ¿Se entiende? O sea, es muy sencillo. Yo tengo una causa, por ejemplo, donde armaron una investigación, por así llamarlo, le instalaron GPS a los vehículos de las personas. O sea, sabían dónde estaban en cada momento y los detuvieron en lugares donde no había cámaras. ¿Y sabés cómo empieza la investigación? Por un llamado anónimo. Eso llamado anónimo cansa, porque encima la justicia avala esos llamados anónimos, sin siquiera verificar si esos llamados existen realmente y te cierran la posibilidad como abogado defensor realmente de pedir. Te dicen, no, no, o sea, es inconducente o no te lo permiten hacer y así tenés gente que está detenida pagando por cosas que no tiene que hacer. Pero te digo, es muy sencillo. Realmente, si nos quieren fuera, estamos fuera mañana. A mí me encuentran droga dentro del auto, me encuentran armas, me van a parar en un lugar donde no me di ni cuenta, me abrieron, o sea, me hacen bajar, me miran el auto, llaman testigo y cuando abre ya el testigo me van a encontrar todo eso arriba. ¿Se entiende? Es así de simple como te lo cuento. Se puede hacer. Y no estoy hablando de una novela de ficción. Probalo realmente. Realmente, fíjate lo que te estoy diciendo. Te para un control policial que sabe que vas a pasar porque te están siguiendo con un GPS, donde no hay cámaras, donde no hay nada, llaman a dos testigos y cuando te abren, te encuentran cosas. Ha pasado acá en Buenos Aires, hace muy poco tiempo atrás, con algo vinculado con Pichirilo, que era el ex de, bueno, De la Sirio. ¿ves? Bueno, entonces, te quiero decir que más allá de que sea delincuente o no, y toda esta gente involucrada, se hace. Existe. Si te quieren fuera, estás fuera. Entonces, de algún modo, es aterrador para las personas que esto pueda suceder, la impunidad con la que se manejan algunos funcionarios. No solo la impunidad con la que se manejan, porque estamos hablando de un lado como, a pesar de estar básicamente a la vista de todos el tramado que hicieron, no estamos diciendo, porque ni siquiera decimos que sean responsables de haberse llevado, secuestrado al nene, pero No. se metieron directamente a entorpecer una investigación terriblemente ¿Sí? porque metieron una denuncia trucha. Y actualmente, porque actualmente en el último fallo del último, para elevar a juicio, se le quita justamente esta denuncia a la imputada que era la de amenazas. Se la quitaron. La imputación de amenazas se la quitan. Es decir, están reconociendo, la justicia está reconociendo que todas estas personas actuaron para llevar a una testigo que está detenida para que mienta. Pero sin Sí. embargo, los mismos lo sobreseyeron y archivaron la causa. Entonces, ¿Viste? Los eso sesgos que yo le tiene la decía a la justicia. gente, miren chicos, la realidad es que como está nadando todo acá, les importa un chilo lo que nosotros pensemos. Cuando ellos digan, cuando consiguen cerrar una causa, nosotros nos podemos enojar todo lo que quieran, pero ellos lo único que les importa es que las causas se cierren. No les importa si nosotros le creemos, si nosotros gritamos, si nos manifestamos, si No, ellos siguen en el tal poder. cual. Justamente lo que estamos hablando, ellos van a seguir ascendiendo, van a seguir su carrera Es una y locura. lo vas a ver, y lo vas a ver dando disertaciones y muchas cosas más. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo pensás entonces? Ahora, evidentemente están entonces actuando con mucho cuidado todo lo que va a ir con respecto a Nicolás. Lo que no tenemos también, o no sé si te habrían dicho, porque en un primer momento no sé si avanzará. El fiscal acá que va a estar a cargo del juicio, el fiscal Schaffer, Sí. quería hacer un juicio con los 17 detenidos, es decir, con los Es una 7 locura. primeros imputados y con los otros 10 que están detenidos por entorpecer. Un ¿Te das juicio de cuenta que no tiene 6 nada 7 que ver? meses. No, No absolutamente tiene nada que nada. ver. Entonces, escapa de toda lógica. Primero tenés que, por eso lo que digo, quieren un fallo, digamos, para callar la opinión pública, para decir, mire, estos son los responsables, le dimos tanto, el nene no apareció, instalan cualquier hipótesis, la que se le ocurra, por así decirlo, para no ser grosero, y el nene no va a aparecer más. Y capaz que
Bueno, no sé, nunca sepamos qué realmente pasó con Loan debido a toda esta gente. No, y Espero que aparte de solamente que sea un que, momento. y Sí, aparte la más ironía de que haya, con todo lo que está pasando, de todos estos personajes que actuaron y que muchos sabemos que actuaron de un modo u otro, viciaron pruebas, arriesgaron pruebas, más pruebas que van a caer en nulidades y todo este quilombo, esas mismas personas ahora son nombradas para seguir actuando en un nuevo comando que siga trabajando federal, provincial, todo junto, en la supuesta investigación para dar con el paradero o para condenar a los que no intervinieron en dar con el paradero del menor. O sea, es se una están locura, ¿te investigando das entre cuenta? ellos cómo es la situación. Se los cagaron de risa, en todo sentido. Sí, totalmente. No hay que permitirlo, ¿no? No hay que permitirlo. Porque ustedes son, más allá del rol que pueda tener en esta causa yo como abogado u otros abogados que también intervengan en otras causas similares, es necesaria la intervención de ustedes, los periodistas, porque muchas veces tenemos las verdades ahí y no podemos, si no se hace eco en la opinión pública a través de los medios, y vamos condenados al fracaso antes de empezar, Esto es por algo que muy estamos. buena que sea la labor. Claro, esta pregunta directa para vos, mira, porque esto lo había dicho justamente, salió del programa de Viviana Canosa, que había dicho que sabe dónde está Loan, Nicolás. ¿Sabe Nicolás dónde está Loan? No, no sabe, pero esto es una locura. Esto fue de una mente, y no estoy hablando de ella, esto vino a instalarlo este tipo, Tim Ballard, que escuché cosas pero antes de ser defensor de Nicolás. Es que este hombre vino acá y pidió, pero encima mirá el nivel de locura, porque en los Estados Unidos vos podés obligar a que viste que ves en las películas que lo hacen confesar de un hecho delictivo. Acá nuestra constitución lo prohíbe. Y este hombre quiso, a través de Canosa, ir al penal de Marcos Paz, pero no fue para hacerlo hablar a Nicolás, sino para que se callara, para que no dijera que había sido miembro de esta ONG de Ballard. ¿Se entiende? O sea, ahí es donde saca Canosa y el abogado de él diciendo que este hombre estaba entrenado en técnicas de interrogatorio, una cuestión, vos decís, che, ¿a quién le está hablando? ¿Qué miro? ¿Una película? ¿De dónde se recibió este abogado? ¿Qué lo hizo? ¿Mirando película americana? Acá no se puede, acá la persona no declara, no quiere declarar. Vos no podés ir a pegarle cachetazo como estaba diciendo que iba a entrar Ballard al penal de Marcos Paz y encima llamó Canosa por este motivo a Sergio Berni y llamó a la ministra de la Nación, Patricia Bullrich, que ella no lo atendió. Berni le dijo, y de hecho porque al aire estábamos hablando del tema y Fito Baqué, que hace interlocutor con Berni, Berni reconoció que sí, Canosa lo llamó para interceder, para que este sujeto, Tim Ballard, se entrevistara con Nicolás, pero solamente para callarlo. O sea, Nicolás ¿Eso no se es llama una tráfico de piedra. influencia? Y por supuesto, pero claro, pero ¿sabés lo que hacen los fiscales federales? No investigan, ya archivaron. Mirá, yo ya lo denuncié a Ballard por este tipo de cosas, porque está viniendo a hacerse el Capitán América cuando vos no tenés que hacer más que salir a la esquina y ver que hay pibitos que están en una situación de vulnerabilidad y sabés que cualquiera que venga se los va a llevar. O sea, la prostitución existe, la trata existe, la pedofilia existe y solamente tenés que investigarla. No va a venir un extranjero a llenarse de plata, porque si los investigás, una de las ONG con la que está respaldado, que hizo convenio con la provincia de Buenos Aires, es Aerial Recovery. La dueña pasó, o sea, la presidenta de la ONG, perdón, pasó de vivir en un auto porque no tenía casa a tener una isla privada. O sea, imagínate la cantidad de guita que maneja esta gente. Y después, por eso que un ministro de la Nación va y se reúne con Ballard y le dice, che, miré tu película y te hice las leyes estas, a ver qué te parece. ¿Qué te parece? O sea, le clavé, fui el primero que le clavó la denuncia. Después se metieron los demás y hicieron la denuncia, pero vi esa locura. Ya lo tengo denunciado a Ballard. Vinieron víctimas de Ballard acá en Argentina. Y ¿sabés lo que hizo la justicia federal? Las archivó, ¿entendés? Las archivó a las denuncias, a pesar de que están acreditados ciertos hechos. Y están, obviamente que hay intereses. Lo primero que hacen es archivar. Ahora no pudieron hacerlo con el caso de Cunio, porque ya es demasiado grosero. Pero tampoco quiere decir que tengamos la certeza que vaya a avanzar mucho. O Dice sea, el tráfico Betty, acá de influencia. para que le tocaste la fibra sensible a Betty, porque Betty de Estados Unidos dice, acá en Estados Unidos ¿se puede obligar a alguien a declarar? No, se refería a las películas, Betty, como las Claro, películas.
No, las películas que están mirando que agarran y los coaccionan o le dicen, bueno, a los delincuentes para que los obligan a declarar. Acá la Constitución dice nadie está obligado a declarar contra sí mismo y el silencio no es presunción tampoco de que sea culpable. Entonces, pensar que va a venir un norteamericano a vendernos el que es el Capitán América, va a ingresar a una cárcel federal, le va a pegar 2 cachetazos a Nicolás. Pero a mí ya no me causa gracia. Ya digo, nos toma por demasiado. O sea, ¿qué se cree que No porque sé, lo somos que pasa es que yo argentinos no lo somos escuché estúpidos? de la boca de Tim Ballard, es al contrario. Es como que le empezó a contradecir, porque No, todo eso en un primer momento vino de un programa que hicieron, que no sé si era para levantar rating o para hacerse tirar su autobombo, a tal punto que en su momento Rolando Graña agarró un avión y se fue directamente a entrevistarlo al tipo. Y de ahí no sé qué cosa, no, desdijo un montón de cosas. Y se armó un revuelo enorme y una ensalada de cosas porque es como que estábamos hablando de una organización internacional en que no sé quién era el jefe, pero parece que estaba metido Tim Ballard, los que secuestraron a Loan, los dueños de Telefe, Lizzie Tagliani, Costita. ¿viste? Se armó Todo una en la ensalada misma de cosas bolsa. terribles. Toda en la misma bolsa. Porque ¿sabés qué es lo que digo todo el tiempo? Acá la trata de personas es un negocio que, bueno, se lo dice, ¿no? En el caso del crimen organizado es el segundo más rentable después del narcotráfico. El problema es que no solamente están lucrando, digamos, los criminales, por así decirlo, también lucran algunas organizaciones detrás con la tragedia. O sea, vos tenés de los dos lados gente lucrando. Está el que se lleva al pibe, la piba, el que la somete y está por del otro lado el que recibe dinero de donaciones, de fondos privados que no se sabe para de dónde provienen y un montón de cosas de atrás, ¿me entendés? O sea, el lavado y tantas cosas. Tenés de los dos lados. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces si querés investigar algo que es terrible? Porque imagínate lo que es pensar para un papá, una mamá, que pierdas a tu hija o tu hijo. Tuve un caso en la ciudad de Mar del Plata que se llevaron una piba, la captaron a través de una red social y la tuvieron sometida durante 21 días. O sea, lo primero que te hacen es el ablande a través de las drogas, una vez que ya no da más, que está ahí dependiente, ya te dan cierta libertad ahí con la clientela. Además del ablande, por los abusos del propio proxeneta, ¿no? Pero digo, imagínate lo difícil que es, o pensar que como padre, como hay casos que han desaparecido mujeres y no aparecieron más y esos padres se pasaron la vida buscándolas. Entonces, ¿podés creer? Sí, que hay gente que esté lucrando con todo eso, que sean de un lado y del otro, esa gente que se la lleva y es otro que dice que te vienen a ayudar. Sí, Es terrible, seguramente existe, es porque terrible. para hacer negocios siempre van a Es que existir. encuentra la beta, el que no tiene escrúpulo, encuentra la beta, ve el negocio y te arma una ONG, ¿sí? Que factura millones de dólares, vive una vida que no podríamos ninguno nosotros y bueno, y hacen películas como este tipo y viene acá y se presenta como el Capitán América que viene a resolver todos los casos. A mí me acusó de que por culpa de no haberlo dejado entrar acá, 200 chicos están ensangrentados y violados en este momento que no pudo rescatar acá en Argentina. Viste, Mar del Plata entró a un operativo de la Policía Federal, se metió al operativo. Él lo que hace es filmarse junto a los oficiales en las causas y después las vende como si fuera. Encima replica en diferentes países el mismo relato, hoteles de sexo. Él dice que hay hoteles de sexo que fueron desmantelados, o sea, ni siquiera tiene la cabeza para cambiar el relato y para darse cuenta que un país no es igual al otro, que porque somos sudamericanos, no somos, ¿entendés? Sí, Nos igual está acá infravalorando. estuvo el de las cinco esquinas en Entre Ríos y el de hace poco el de Jujuy desmantelado también. Sí, hay también desgraciadamente ese tipo de hoteles. Pero igual de Claro, todas formas, yo lo había comentado acá de entrada lo que estaba pasando porque era un tema de gobierno también que estaba pasando ahí dentro de la cúpula de Milei y Patricia Bullrich estaba totalmente en contra de que se sí. acercara a Tim Ballard a Argentina no porque fuera o porque no fuera un héroe del Capitán América, simplemente era por la polémica que había alrededor. No querían que Javier Milei se meta en esa polémica.
por las fotos que ya se habían tomado antes él con Verástegui, la firma que habían hecho, el tratado que habían firmado y todas estas cuestiones, porque la verdad que si es por hablar de que está bien, ayuda o no ayuda, no le importaba a nadie. Lo único que le importaba No, era el escándalo político que se podía armar atrás. Eso nada pero más. claramente que es así. Pero bueno, a pesar de todo, tuvo buen tino al decir, este tipo no. Porque si no llegaba y hubiéramos tenido una persona que encima estaría lucrando más con el, o sea, otra vez, otro más lucrando con el dolor de la gente que perdió a sus familiares. Yo lo que decía con respecto a esto del relato, porque sabemos, viste que antes, yo no sé si ahora están, pero antes estaban, vos ibas por la ruta y veías las luces rojas, las viejas whiskerías. Acá todavía existe, ¿no? Bueno, entonces, ¿me vas a decir que no lo sabe la fuerza de seguridad, que no pueden pedir un allanamiento y encontrar que hay personas que están siendo explotadas sexualmente ahí dentro? ¿Me vas a decir que no hay Yo, menores, que están ahí siendo por la necesidad que tienen, que a veces entregadas por sus propios padres? acá Dale, durante más de vamos, no es 20 difícil. años funcionó uno en particular. Acá, 4, a unos 5 kilómetros de donde estoy yo. Funcionó. Durante más de 20 años funcionó. Nunca se Sí, desmanteló. Pero claro, los encargados, la fuerza de la Policía Federal, eran los propios clientes ahí. ¿y Lo que qué? Y pasa no es hay que también, y no hay senadores, no hay diputados, ¿Y no si hay eran todos jueces, clientes? no hay ¿Qué fiscales. pensás que venían a hacer? Claro, ¿Sabes cuándo pero se por eso desmanteló? mismo. Que eso sí, le doy al mérito. Cuando le doy, tengo que dar el mérito a alguien, se lo doy. Justamente cuando se designa tenía 28 años. Cuando designan a la jueza federal de acá del juzgado, a Elizabeth Potser Penso, eh, fue ella la que al fin desbarató ese lugar y se cerró. Sí, Hoy siguen los hijos de la tipa que regentaba ahí. Siguen actuando y lo tienen como un telo, pero ese lugar durante más de 20 años funcionó ahí con menores de edad que venían, que traían de Paraguay o incluso de Colombia o de Bolivia, de otros lados y las tenían ahí. Durante más de 20 años. sí. Todo el mundo sabía, era totalmente... Es más, vos con quien hablabas acá te lo comentaba. No era algo que no Bueno, se sabía. entonces, si lo tenemos a la vista, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se investiga? ¿Qué negocio hay detrás? Lo Es que sabemos, y es como pero es la y simple, es como la venta de falopa o la venta de merca, de la venta de merca. Todos sabemos dónde venden, ¿sí? menos los policías. Tal cual. Bueno, bueno, ahí está. Entonces no necesitamos gente que venga a vendernos ilusiones. Acá lo que hay que hacer es trabajar en serio, buscar la verdad, qué pasó en estos casos para que no vuelvan a suceder en otros chicos. Basta ya. Y el argentino ya tiene que alzar la voz y que decir, basta, estoy cansado de que esto suceda. Y otra de las cosas es concientizar que la trata de personas existe también porque hay clientes, hay gente que consume. Ese dicho que sin clientes no habría trata es real. Entonces, y yo iría un poquito más, hasta penaría, ¿no? O sea, penalizaría a los consumidores de prostitución, más allá de que haya, eh, que digan que puede ser un acuerdo privado entre dos personas libres. No, no, hay que ir más allá, porque si no vamos a seguir lamentando esto. ¿Sí? Y además todo lo que sucede detrás, porque no es solamente el consumo. Me ha tocado gente que ha sido contagiada de enfermedades y no sabía por qué era, porque, bueno, alguien del matrimonio había ido a estos lugares. Bueno, pero también si te vas a esos lugares, supongo que tenés la inteligencia mínima como para cuidarte. A veces parece que no. Pero Hay bueno, gente que no. existen estos lugares, están a la vista de todos, todos los conocemos, pero siempre están el Estado, la justicia o la fuerza de seguridad que son las encargadas de encontrarlos, por alguna razón no los encuentran. De hecho, yo siempre hago el chiste, ¿no? De reírme de... Uy, mirá, le agarraron al faloperito acá, le sacaron 3 porros, fuerte golpe al narcotráfico, le digo. ¿Viste? Te ponen ¿Viste? eso, sí, te ponen, uy, mirá, te sacan la foto con 3 paquetitos que estaba vendiendo el trance de la esquina, fuerte golpe al narcotráfico. Y por atrás está pasando el camión de falopa, ¿viste? ¿Sí? Pero es real. Lo que Sí. está diciendo es real. Yo, mirá, muchas veces he dicho eso. Escuchame, tiene nada. ¿Qué estás haciendo? Decir, bueno, que ahora de algún modo hay un poquito más.
la justicia dejó de penalizar de algún modo, a pesar que no, la ley no fue reformada, sino a través de los fallos, porque los fallos van y vienen, ¿viste? Según como la Corte decida, lo metemos preso al pobre consumidor, que en realidad es una persona enferma, adicta, y que no van hacia atrás, porque la verdad que yo no conozco muchos narcos que estén presos, no hay mucho, más allá de algunos que sepamos algunos nombres rimbombantes, por algo sigue ingresando tanta droga a la Argentina. ¿Quiénes son los que están detrás de todo eso? Y a veces lo he manifestado también. Imagínate que algunos de esos encuentros de droga son fortuitos. Una vez me acuerdo, en un lugar, un móvil llega porque ve una casa que estaba abierta. O sea, había un auto afuera. El auto se va al ver que se acercaba al móvil. Se va al auto. Miran los policías hacia adentro, ven la casa, que estaba abierta. Entonces ingresan para ver qué estaba pasando, porque un auto se había ido. Entraron adentro y encontraron cajas con justamente estupefacientes. También, tremendo golpe al narcotráfico, salieron en la plana de la noticia diciendo que había sido tras una ardua investigación de todos los jefes de ahí de la zona, y los dos pobres tipos que estaban arriba del móvil ni siquiera ascendieron, todo lo demás sí. Entonces, tengo historias, ¿sabés las historias que tengo para contar y son reales? Pero Las he si nos vivido, vemos las he todo el visto. tiempo. Entonces, ¿Hace cuánto fue esta situación que había ocurrido ahí? Que estaban filmando un periodista ahí en Buenos Aires. Estaba filmando delante de un expendio de estupefacientes. Y nadie hacía nada. Pero ahí venden. Mira, te lo voy a demostrar. Agarró, se fue, compró ahí en vivo y en directo mientras lo estaban filmando. Vino, mostró. ¿Se dan cuenta? Acá están vendiendo. Y la policía, en lugar de venir y a desarmar el tema, vinieron y lo llevaron preso al periodista. claro, Y ¿ves? iniciaron un trámite judicial y no al día siguiente, sino a la noche del día siguiente, fueron a allanar y ya no encontraron nada. En vivo y en directo pasan esas cosas. Ahora, vos pensás también, mira, yo me acuerdo que hace 20 años atrás, para conseguir, tenían que moverse, o sea, tenían que ir a buscarlo a otros lugares, a determinados sectores. Hoy tenés los kiosquitos a la vuelta de tu casa, ¿no? Tampoco podemos decir que esos sean narcos. Ese tranza es otro falopero más que está, perdón, que lo diga así, que está Está vendiendo. vendiendo Y para conseguir para la suya. exacto, pero tampoco es el narcotraficante. O sea, empecemos a ir un poco más atrás, porque es terrible lo que está pasando. Todo lo que los hechos de mayor gravedad que ocurren en la Argentina, los asesinatos que son cometidos, son generalmente porque personas que están perdidas en las drogas, y eso lo cambió todo, destruyó la familia. O sea, hay que pensar que esos crecieron, estas últimas generaciones, sin una familia porque ya los padres estaban sumergidos en esa situación, ya eran consumidores. Entonces, ¿qué podés pretender de estos pibes? No estoy diciendo que no soy abolicionista, porque al revés. Yo digo que hay que actuar ahora como bombero y apagar el fuego ahora, en este momento. Tenemos una crisis, bueno, vayamos a apagar el fuego, después veamos qué es lo que hay detrás. Pero esto, bueno, si el Estado no toma cartas en el asunto de verdad y se dejan de joder y no, porque no puede ser también. Vos tenés un comisario que sabés que gana tanta guita, o tenés un fiscal que sabés que gana tanta guita y que viven de una manera que no se condice para nada con sus sueldos. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no empezás a investigar el patrimonio de toda esta gente? ¿De dónde sale? Claro, pero ¿Entendés lo no, que digo? eso nunca se investiga. Al No se va menos a investigar nunca. No se va nunca. a investigar porque es una espiral que sigue tan... Desafía la ley de Newton, ¿viste? Esto va, en vez de caer, sube, sube. Y sí, y hasta que eso no se corte, va a seguir pasando. Y es todo, con todo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, y con respecto a esto, algo más que sobre el tema de Nicolás, algo más que te pueda haber sorprendido de las cuestiones yo te digo la verdad, yo conozco todo su paso por acá. Bueno, De hecho, en un primer momento, vos se imaginarás que estuvo muy en el ojo de la opinión pública, muy acusado por todo esto. Yo también no te digo, pero llegó un momento en que digo, no, tengo que defenderlo entre comillas, la verdad sí, contra la verdad. No me podés querer venir a decir que fue el encapuchado que se llevó a Loba Moreno. En ese momento se hablaba de un encapuchado. Y en un pero momento aparte trataron de fue vender. después.
Él fue después encima. Lo quisieron poner Exactamente. antes. Bueno, el argumento que estaba presentando en ese momento los dos abogados querellantes que estaban tratando en ese momento Sí. era de que él había estado o había sido identificado en el lugar días previos. Y estuvo ya día 12, día 13, día 14, secuestra a Loan y después vuelve al lugar para tapar el hecho. Y yo digo, pará, mira, y investigando, consigo, miren, incluso se lo mando a los dos abogados, muchachos, bueno, a uno en realidad, porque el otro se hizo bien el pelotudo. Le digo, mirá, todo bien con su hipótesis, pero no metan tanto en la pata porque acá te lo mando. Le secuestraron el vehículo el día 15 de junio en Buenos Aires. Estaba con una chica que es testigo encima de esto. Era su expareja, creo. Ya era, Sí. había terminado con ella. Le digo, estuvo en Buenos Aires, le quitaron el auto. O sea, a menos que vos me digas que es una coartada que plantó. No sé cómo van a hacer esto, pero no me vengas y me digas que verdaderamente crees que este muchacho se llevó a Loan. Y bueno, ahí uno como que empezó a... Pero el otro seguía vendiendo y después dejaron de venderla. No es por defenderlo, pero yo automáticamente tengo que decir, chicos, muchachos, no me pueden venir a vender que Nicolás Soria se llevó a Loan. Que se la mandó, se la mandó. Ahora, que se lo llevó, no, no me Totalmente. vengan a Por vender eso yo te pavadas. lo digo. Yo a veces lo bajo a tierra. A ver, porque, no, Nicolás, porque dice, ¿por qué estoy? A ver, vos te la buscaste. Yo soy bastante duro en este sentido. No es justo que estés ahora pagando, o sea, que estés privado de tu libertad en las condiciones que estás, pero vos te la mandaste. Te fuiste a meter en un lugar, ¿qué creíste que ibas a hacer? ¿Que ibas a hacer el cambio? ¿Te fuiste a Corrientes a hacer esto? No, o sea, no estamos diciendo, hay que entender, diferenciar los roles. No estamos hablando, yo soy el defensor de él, pero también soy crítico de lo que hizo. Se lo manifesté en primer momento. Nicolás, ¿cómo no pensaste? ¿Cómo manejaste tanto, digamos, siendo tan ingenuo? Siendo Entiendo que tan estaba en ingenuo. una Vos, situación emocional en ese sí, momento como, entiendo, terminó con sí. su pareja, quiso despegarse de algún modo y le pareció esta la situación. No, Y no además, fue, no fue la correcta. bueno, bueno, yo te pido que googlees un poquito también que tiene que ver, no es el caso precisamente de él, pero en esto de encontrar que a él especie de coacheo y lavado de cerebro a veteranos de Ah, guerra, interesantísimo eso. gente que está pasando por un severo trastorno de estrés postraumático, que gente que ya no tiene sentido la vida y que encuentra un motivo, o sea, están generando, yo lo digo, lo estoy diciendo, están generando de algún modo mercenarios que van a ser gente, personas con la cabeza lavada, que salen creyendo que están trabajando por una causa justa, le dan un nuevo propósito para esta, o sea, fíjate lo nefasto que puede llegar a ser. A mí me tienen bloqueado de todos lados. Britney Turner, buscala. Ariel Recovery, Jeremy Locke, que es el esposo, es un ex de las fuerzas especiales. Armaron esta ONG y ahora los tienen un año en esa isla privada, buscala, vas a ver, y es un programa que se llama Salva tu héroe. O sea, vos entendés que también una persona que está en cierto estado de vulnerabilidad puede creerse cualquier cuento. Bueno, lo que pasa es que no podés decir, como yo se lo digo, bueno, Nico, te comiste el sapo en este sentido y esto no. ¿Creíste que realmente estas capacitaciones eran reales? ¿Te fuiste hasta Corrientes a meterte en un feudo totalmente extraño, en un lugar donde no te iban a permitir, o sea, no se lo permitieron? Vos viste cómo se vinieron otras personas con el rabo de las patas. Y No, estamos hablando de pero ni personas. siquiera hacía falta venir. Acá ya, por ejemplo, agarra la defensa, nunca estuvo acá, agarra la defensa la doctora Mónica Chiribín, la defensa de la Adelina. En ese momento la agarra, ella la defensa sin todavía interiorizarse en el tema, y se comió 8 denuncias, 8 pedidos de detención. 8. Ah, Es más, hasta es la una locura. quisieron acusar, la acusaban, mejor dicho, de ser la encargada, la jefa de todo, o sea, era la jefa ella, de Nicolás, y de los otros 9 personajes que vinieron que decían que era la Fundación Lucio Dupuy, para entorpecer la investigación, recibiendo órdenes de la persona que se llevó No, la gimnasia mental que hacían para las No, acusaciones era impresionante.
Ahora te das cuenta de lo increíble que es. Por suerte, el periodismo sigue teniendo intervención, o sigue interesándose sobre qué pasó con Loan, y eso hace que esta gente no pueda actuar con la impunidad que lo habrían hecho, porque eso es lo que habría pasado, Sí, ¿no? no sé si Ya el hace rato. periodismo, porque desgraciadamente acá en Corrientes, No, por ejemplo, está no. prohibido hablar de los ámbitos. No, me refiero a ciertos periodistas. Vos sabés quiénes sos. Sos vos, tenemos que hablar de Ale Pueblas, tenemos que hablar de Nahuel Suárez, ¿sabés? Sabemos quiénes son. Son muy poquitos. Y estoy hablando de periodistas de verdad. Porque otros que hacen, otras personas que salen a hablar y que Sí, hacen, bueno, parece que juegan le- más para el lado del poder, sí, acusando gente que no tiene nada que ver. sí, Sí, te entiendo. sí, que tienen cuestiones, sí, tal cual. Pero bueno, perdóname, ahora tengo que entrar a otra llamada, así que pues estoy con una causa también complicada y bueno, a seguir. Dale, Rodrigo. Muchísimas Estamos en gracias por haber contacto estado ahí. cuando quiera, seguimos hablando. Dale, seguramente te sigue invitando, si no es para novedades con el tema de Nicolás o novedades con el tema de Lian, que seguramente te voy a preguntar cuando esté más interiorizado Sí, ahí. Para algunos de estos temas que tienen que ver justamente con los movimientos extraños que hace la política o el poder con respecto a la justicia, también va a estar invitado y presente. Un abrazo grande.